Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas más fascinantes y, seamos sinceros, a veces un poco confusos de nuestro tiempo: la inteligencia artificial. La idea es muy simple. Vamos a intentar ir más allá de los titulares, de toda esa jerga, para entender de verdad cómo funcionan estas tecnologías que, querramos o no, ya están moldeando nuestro día a día. Y claro, la pregunta del millón es, ¿a qué nos referimos con todo esto? Oímos hablar de inteligencia artificial por todas partes, ¿verdad? En el móvil, en el coche, pero ¿cómo aprende de verdad una máquina? Es que ahí está la clave de todo. El verdadero motor es el aprendizaje. Así que venga, vamos a sumergirnos de lleno en ese proceso para entenderlo desde la mismísima base. Pues bien, todo empieza aquí, con el concepto que en realidad lo hace todo posible: el aprendizaje automático, o como se oye por ahí, machine learning. Y ojo, que no es solo una parte más de la IA, es el corazón, es lo que le permite a la máquina aprender, adaptarse y evolucionar por sí misma, sin que un humano le tenga que decir cada paso que tiene que dar. A ver, entonces, ¿cuál es el truco aquí? Pues que en lugar de tener a un programador escribiendo líneas y líneas de código para cada posible situación que se pueda imaginar, lo que se hace es darle a la máquina un algoritmo y sobre todo una cantidad de datos inmensa. Y ya está. A partir de ahí, el sistema aprende por su cuenta, solito, a encontrar patrones y a tomar decisiones. Es que es un cambio de paradigma total. Claro, que al igual que nos pasa a nosotros, las máquinas no aprenden todas de la misma manera. No hay un único método universal. Existen, llamémosle estrategias de enseñanza distintas para entrenar a una IA. Vamos a echarle un vistazo a las tres más importantes. Y aquí tenemos dos enfoques que son, como la noche y el día. Por un lado está el aprendizaje supervisado. Aquí la IA es como un estudiante que tiene un profesor. Se le dan datos que ya están etiquetados como si fueran fichas de estudio con la pregunta y la respuesta para que aprenda a relacionar las cosas. Pero luego, en el no supervisado, la IA se convierte en una especie de detective. Se le da un montón de datos, pero sin ninguna pista, sin etiquetas, y su trabajo es encontrar patrones y conexiones por su cuenta. Y luego está la tercera vía, el aprendizaje por refuerzo. Pensemos en cómo aprendemos a jugar a un videojuego. Pues esto es muy parecido. La IA aprende por puro ensayo y error. Hace algo, y si esa acción le acerca a su objetivo, imagina ganar una partida de ajedrez, pues recibe una recompensa digital. Y con el tiempo, a base de probar y promar, aprende a elegir las acciones que le dan más y más puntos. Vale, perfecto. Ya hemos visto cómo aprenden las máquinas. Ahora toca ver con qué lo hacen. Vamos a asomarnos al interior de su cerebro digital, a esa estructura que de una forma muy simplificada se inspira en el nuestro, las redes neuronales. Aquí es donde la cosa se pone seria. El aprendizaje profundo, o deep learning. Es como si cogiéramos esas redes neuronales de antes, pero las hiciéramos, mucho más complejas, con muchísimas capas, una encima de la otra. Es precisamente esa profundidad lo que permite a la IA hacer cosas que hace nada nos parecerían pura magia, como entender el sarcasmo en un texto o distinguir entre miles de razas de perro en una foto con una precisión que es, de verdad, increíble. Y el funcionamiento, en esencia, se puede resumir en 3 pasos. Es bastante intuitivo. Primero, la capa de entrada, que es la que recibe los datos. Digamos que son los ojos que ven una imagen. Luego, las capas ocultas, que es donde ocurre toda la magia. Ahí se procesa la información, se buscan patrones, conexiones. Y por último, la capa de salida, que es la que nos da el resultado final. La que dice, vale, esto es un gato. Vale, un momento. Hasta ahora hemos hablado de una IA que analiza, que clasifica cosas que ya existen. Pero, ¿y qué pasa cuando la IA no solo entiende el mundo, sino que empieza a crear contenido nuevo? Bueno, pues ahí es donde entramos en el territorio, para mí fascinante, de la IA generativa. Aquí se resumen algunos de los modelos más importantes. Por ejemplo, las GANs son una idea realmente ingeniosa. Es como tener a un falsificador de arte, el generador, y a un crítico de arte, el discriminador, compitiendo constantemente. Uno intenta crear obras perfectas y el otro intenta pillar el engaño. El resultado, la cavidad mejora sin parar. Y luego están los Transformers, que es la tecnología que hay detrás de cosas como ChatGPT. Su superpoder es lo que se llama autoatención, que les permite pillar el contexto de una frase entera, no solo ir palabra por palabra. Pero claro, de poco sirve tener un cerebro digital si está totalmente aislado. Necesita sentidos para poder percibir el mundo que le rodea. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ve y oye una inteligencia artificial? Vamos a ver ahora cómo se conecta con nuestro entorno para poder interactuar de una forma que sea útil. Pues aquí entra en juego el procesamiento del lenguaje natural, o PLN. Esto es básicamente lo que le da a la IA el superpoder del lenguaje. Es su capacidad para oír y hablar. Es la magia que hace que asistentes como Alexa o Siri entiendan lo que se les pide. Y es la misma tecnología que puede traducir una página web entera en apenas un segundo.
Y del mismo modo que tiene oído, también tiene vista. Y ese es el trabajo de la visión por computadora. Permite que una máquina no solo vea una imagen, sino que la entienda, que pueda identificar una cara concreta entre una multitud, que sepa interpretar una radiografía para ayudar a detectar una enfermedad, o por supuesto, que guíe a un coche autónomo por una calle llena de tráfico. Ahora bien, es súper importante entender que nada de esto funciona de forma aislada. Todas estas tecnologías necesitan una infraestructura gigantesca detrás para poder recoger datos, procesarlos y luego actuar. Estamos hablando de un auténtico ecosistema digital. Y este ecosistema se sostiene principalmente sobre 3 pilares. Primero, el Internet de las cosas, el IoT. Pensemos en ellos como los sensores del sistema, los que recogen datos del mundo real, desde un termostato inteligente hasta una cámara de tráfico. Luego está la nube, el cloud computing, que sería el gran cerebro centralizado donde se almacena y procesa toda esa información. Y por último, el edge computing, que es más bien como un sistema de reflejos. Procesa los datos ahí mismo en el dispositivo para dar respuestas inmediatas, algo que es, por ejemplo, absolutamente crucial en un coche autónomo. Lo importante es la imagen general. Juntos, todos estos elementos crean algo muy parecido a un sistema nervioso digital. El IoT serían las terminaciones nerviosas, las que sienten el mundo. Y la nube y el edge serían el cerebro y los reflejos, los que procesan toda esa información para poder actuar. Es una analogía que funciona muy bien. Muy bien, ya hemos ido montando todas las piezas de este puzzle tecnológico. Ahora llega lo bueno, ver la imagen completa. Vamos a ver cómo todo esto encaja en el mundo real, en aplicaciones que ya nos están cambiando la vida de formas muy, muy concretas. Y que nadie piense que esto es cosa del futuro, de ciencia ficción. No, no. Esto está pasando ahora mismo. La IA ya está optimizando nuestras ciudades. Estamos hablando de semáforos que se ajustan solos al tráfico para reducir atascos, de autobuses que modifican su ruta según donde haya más gente, o de edificios que gestionan su propio consumo de energía para ser más sostenibles. Todo esto ya es posible gracias a este ecosistema inteligente. Y si echamos la vista un poco más allá hacia el futuro, el impacto que se viene es todavía mayor. Hablamos de una agricultura de precisión, que utiliza drones para optimizar los cultivos y alimentar a más gente con menos recursos. Hablamos de diagnósticos médicos capaces de detectar enfermedades mucho antes de que tengamos el primer síntoma. Y por supuesto de la gran promesa de una movilidad totalmente autónoma. El potencial es que apenas estamos empezando a rascar la superficie. La verdad es que hemos recorrido un buen trecho, ¿eh? Desde cómo aprende una máquina hasta ver todo el ecosistema que necesita para ver, oír e influir en nuestro mundo. Ahora que tenemos más o menos claros los bloques de construcción, la gran pregunta ya no es tanto qué puede hacer la IA, sino qué vamos a elegir nosotros construir con ella. Muchas gracias por habernos acompañado en este repaso.